Muy buenos días. En esta oportunidad quiero conversarles sobre el momento en que nace el interés jurídico para demandar el ocultamiento o distracción de bienes sociales en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Nos ocuparemos entonces de ver la posición doctrinal de esa corporación respecto del momento en que, en su sentir, surge el interés jurídico del cónyuge para obrar en la acción de ocultamiento o distracción de bienes sociales. Conforme con lo preceptuado en el artículo 1824 del Código Civil, comillas, aquel de los dos cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y será obligado a restituir la obra. ¿Cuál era la doctrina anterior? Inveteradamente había sostenido la Corte Suprema que en torno de la sanción contemplada en el precepto que acabo de citar, se podía acceder, pero después de disuelta la sociedad conyugal, en atención a que conforme con la Ley 28 de 1932, los cónyuges durante el matrimonio ostentan la libre administración y disposición de los bienes sociales. Posteriormente, aceptó que la mera notificación de la demanda dirigida a disolver la sociedad conyugal era suficiente. Así razonaba esa corporación, comillas, de suerte que conforme a la citada disposición, y como desde hace mucho tiempo lo han entendido la doctrina y la jurisprudencia, la sociedad conyugal se encuentra en un estado potencial o de latencia que solo a la disolución del matrimonio o cuando deba ella liquidarse se convierte en una realidad jurídica incontrovertible, criterio que para los efectos litigiosos llama a preguntarse acerca del momento en que surge un interés válido y tutelable para que los cónyuges se cuestionen entre sí la libre administración y disposición de sus bienes. Otro tanto puede decirse de la aplicación para el caso del artículo 1824 del Código Civil, conforme al cual aquel de los dos cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y será obligado a restituirla doblada, por cuanto en razón de la multicitada autonomía que para el manejo económico de sus bienes tienen los cónyuges, mal podría hablarse de que durante el matrimonio puedan estos en estricto sentido ocultar o distraer cosa alguna de la sociedad, o para mejor decirlo, tales ocultación o distracción resultarían inanes en tanto la sociedad no sea más que potencial, desde luego, que es a su disolución cuando cada cónyuge pierde la facultad de administrar y disponer de los bienes, y sería entonces, y no antes, cuando surgiría eventualmente su obligación de restituirlos a la masa social, de suerte que apenas en ese momento se concretaría respecto de ella esa pretendida sustracción. De allí que la Corte haya enfatizado que la facultad de administrar y disponer libremente solo se ve recortada al disolverse la sociedad, que es por este hecho que emerge la indivisión o comunidad de gananciales, y mientras perdure ese estado, o sea,
entre tanto se liquide y se realicen la partición y adjudicación de bienes, cada cónyuge pierde la facultad que tenía de administrar y disponer libremente de los bienes sociales. El desconocimiento de esta situación, o sea, el que por uno de los cónyuges se venda un bien que tiene la condición de social, puede desencadenar la sanción contemplada por el artículo 1824 del Código Civil. Antes, pues, de dicha disolución, no cabe la sanción que se comenta, la que como tal, como sanción, es de aplicación restrictiva. Hasta ahí las comillas. Esa era la doctrina anterior de la Corte. Ahora miremos la doctrina vigente. En pronunciamiento de junio de este año, la Honorable Corporación adoctrinó en un asunto relacionado con el interés jurídico para demandar la nulidad de las capitulaciones matrimoniales lo siguiente que aplica al presente estudio, comillas. El artículo 180 del Código Civil dispone que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges según las reglas del título 22, libro cuarto del Código Civil y el inciso segundo del artículo 1777 lo confirma cuando expresa que no se podrá pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes o después de contraerse el matrimonio. Toda estipulación en contrario es nula. Hasta ahí las comillas. Recordó entonces la Corte en este pronunciamiento que en sentencia anterior llamó la atención en cuanto a que, comillas, carece de soporte jurídico a afirmar que la sociedad conyugal nace para morir, o que durante el matrimonio cada cónyuge es dueño de los bienes que adquiere y por tanto no se genera un patrimonio común, sino que por una ficción de la ley se considera que la sociedad surgió desde la celebración del matrimonio para los precisos efectos de su liquidación, siendo este último momento el que origina el interés jurídico que pueda tener la parte afectada o defraudada con la desaparición de los bienes comunes. Es por eso que todo lo que ocurra con las asignaciones que corresponderán a cada uno de los cónyuges desde que inicia la vigencia de la sociedad conyugal hasta su liquidación, confiere interés jurídico para ahorrar al contrayente afectado o defraudado con la desaparición de los bienes comunes para que busque hacer prevalecer la verdad con formación del haber social. Hasta ahí las comillas. Esta posición de la corporación fue reiterada y complementada en sentencia pronunciada en el año 2019, en la que enfatizó la Corte lo siguiente: de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1824 del Código Civil, comillas, aquel de los dos cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y será obligada a restituirla doblada. Esa sanción se aplica cuando se oculta o distrae dolosamente un bien de la sociedad conyugal, sin importar el estado en que ésta se encuentre, pues la proposición normativa no establece ninguna restricción temporal. Para la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en la norma, solo se requiere que se cumpla el supuesto de hecho que ella describe, es decir, que uno de los cónyuges o sus herederos oculte o distraiga con dolo un bien de la sociedad, sin que al respecto sea admisible introducir requisitos que la ley no contempla, como que la ocultación o distracción del bien social ocurra entre la disolución de la sociedad conyugal y su liquidación, pues tal exigencia no está prevista en aquella disposición ni en el artículo primero de la ley 28 del 32 que se citó como infringido, ni se deduce de la normativa que regula esa materia, lo que resulta suficiente para descartar las bases de la acusación. Prosiguió la Corte. El interés para demandar la actuación fraudulenta surge entonces
con la violación del interés jurídico del demandante, es decir, cuando se entera de la distracción u ocultamiento, más no al momento de la disolución de la sociedad conyugal. Dice la Corte, no es preciso afirmar que antes de la disolución, la ocultación o distracción resultarían inanes, en tanto la sociedad no sea más que potencial, porque la sustracción fraudulenta a la cosa es, de suyo, un acto que vulnera el interés jurídico de la sociedad, pero no es de ninguna manera un hecho inane o que carezca de consecuencias jurídicas. Hasta ahí la Corte. De lo extractado entonces es claro que, como lo pregona esa corporación, por el hecho del matrimonio surge simultáneamente la sociedad conyugal, la cual tiene vigencia desde el primer día, salvo, claro está, que los contrayentes decidan no conformarla, pactando, por ejemplo, sus capitulaciones matrimoniales. Que el artículo primero de la Ley 28 del 32 otorgue a cada cónyuge la libre administración y disposición de los bienes no significa que el cónyuge a cuyo nombre se encuentran los bienes pueda administrarlos como mejor le parezca o de manera irresponsable. La sanción prevista en el artículo 1824 se puede ejercer en cualquier momento de existencia de la sociedad conyugal porque el legislador no establece ninguna restricción temporal y porque el interés para demandar la actuación fraudulenta surge con la violación del interés jurídico del cónyuge defraudado, es decir, cuando se entera de la distracción u ocultamiento y no con su disolución. En cuanto a la prescripción de la acción, pues con la nueva doctrina de la Corte, así aún existan voces diferentes, tendremos que concluir que el término prescriptivo para el ejercicio de la acción en estudio correrá a partir de que conoció el negocio o acto jurídico defraudatorio y no desde la disolución de la sociedad conyugal o de la notificación de la demandada como otrora acaecía. Nos atrevemos a afirmar que en el tema objeto de estudio ya estamos en presencia de doctrina probable, razón por la cual tanto los jueces de instancia como la propia corporación judicial están sometidos a su imperio en los términos previstos por la propia Corte Constitucional en una sentencia del año 2001, que es la C-386, y por supuesto en lo dispuesto en el artículo 7º del Código General del Proceso. A manera de colofón o como conclusión, decimos, primero, la doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia concluye que la acción del artículo 1824 se puede instaurar en vigencia de la sociedad conyugal, esto es, desde el momento mismo del connubio y no desde su disolución como en el pretérito lo estimaba esa corporación. 2. La prescripción de esa acción comienza a correr desde que el cónyuge afectado conoció el negocio o acto jurídico defraudatorio. Y 3. Existiendo 3 decisiones en igual sentido sobre el tema que se estudia, podemos pensar válidamente que hoy tenemos doctrina probable de obligatorio cumplimiento en este tema. Muchas gracias.